Listo, buenas tardes. Hoy es 3 de abril del 2020 y vamos a dar inicio a la sesión en línea de la semana, la cual consiste en hacer el acompañamiento a la etapa productiva de forma grupal y hacer un repaso de lo que es la fase planeación. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla. Listo, gracias. Entonces, listo. Entonces, esta sesión es acerca del seguimiento de la etapa productiva y el repaso de la fase planeación. Voy a hacerlo un poquito rápido, por lo que yo creo que ya en menos de 40 minutos se corta la sesión. De todas maneras, si se corta y estamos por ahí en la mitad, tratamos de ingresar nuevamente por el mismo enlace, que a veces deja volver a iniciar por el mismo enlace. ¿Listo? Bueno, la agenda de nuestra sesión es primero hacer el repaso de la fase planeación, después voy a explicar otra vez los momentos de la etapa productiva, tenemos un espacio para dudas e inquietudes a través del chat y después está la información de las personas encargadas en el centro de cada una de las alternativas de la etapa productiva para que ustedes se comuniquen con ellos, en el momento en que sea necesario. Listo, la fase de planeación está compuesta por la actividad de proyecto 3 y la actividad de proyecto 4. La actividad de proyecto 3 tiene 9 evidencias del área técnica, entonces vamos a abordarlas muy por encimita, como tener una idea de qué tiene que hacer cada evidencia. Esto es más que todo para las personas que están en plan de mejoramiento o las que igual van atrasadas y necesitan igualarse. Recuerden que mientras los que están ya en etapa productiva, hay algunas personas en plan de mejoramiento que deben evidencias de la etapa lectiva. Se va a activar una fase por mes. El mes pasado, en marzo, cuando iniciamos, activé la fase de análisis. En este mes de abril se activa la fase de planeación, para que a todas aquellas personas que están en plan de mejoramiento o deban evidencias de la fase de planeación, entonces se pongan al día en este mes. De la actividad de proyecto 4 hay 10 evidencias del área técnica. Entonces empezamos con las evidencias de la actividad de proyecto 3. La primera es la elaboración de la hipnosis. Entonces, la elaboración de la sinopsis consiste en escribir más o menos la idea de proyecto en 5 renglones. Algo que tiene que ser conciso, algo que tiene que convencer, digamos, a la persona que va a ingresar a la página de qué se trata. ¿Sí? Es la base de una hipnosis. En 5 renglones, decirle a las personas de qué se trata mi proyecto. La evidencia 2 es elaborar el guión técnico del proyecto multimedia. ¿Esto en qué consiste? En que yo tengo que colocar a través de un documento de qué se trata mi proyecto multimedia, es decir, la temática de la cual yo voy a hablar. Ese es el guión literario. Y el guión técnico, si ya es qué quiero yo presentar desde el aspecto técnico. Entonces aquí yo voy a mirar si voy a presentar un video, entonces cómo lo voy a presentar, si voy a presentar una animación, cómo la voy a presentar, y ya nos encontramos con los planos, ¿cierto? De cómo voy a presentar estas herramientas multimedia, estos tipos de multimedia. Entonces, acá también podría caber lo que es el tipo de letra que yo voy a usar, el color, bueno, las imágenes, ¿cierto? En qué formatos, eso también hace parte del guión técnico. Elaboración del storyboard del proyecto y el acta de validación. Entonces, en el storyboard del proyecto, entonces yo voy a hacer, sabemos todos que un storyboard es a través de pequeñas viñetas o de pequeños dibujos, tratar de presentar cómo va a ser mi proyecto multimedia. Entonces, yo voy a mirar en qué consiste, de pronto qué vistas voy a manejar, o si es un video, entonces qué planos voy a manejar en el video, etcétera. Y también pues está el acta. Recordemos que para cualquier proyecto multimedia debemos dejar por escrito con el cliente a los acuerdos que llegamos. Aparte del contrato, recuerden siempre, ustedes cada vez que vayan a trabajar en un proyecto multimedia, ya sean como independientes, ¿cierto? Como freelance pueden ser, siempre que hablen con el cliente, no den por sentado de que, no, sí, lo hablamos y ya. No, siempre traten de dejar todo por escrito, en un acta, con firmas, con fecha, así sea una reunión virtual,
por favor déjenlo todo por escrito y que el cliente firme. Con eso nosotros estamos convencidos de que a él le queda claro, a mí también me queda claro y que queda por escrito. Digamos que hay algo que atestigua lo que llegamos, al acuerdo que llegamos, para que más adelante de pronto él no nos vaya a cambiar las reglas del juego. Conceptos básicos de interfaz gráfica. Entonces, en los conceptos básicos de interfaz gráfica, aquí yo voy a poner más o menos cómo quiero que qué opciones de menú, por ejemplo, va a tener la página de inicio. Entonces, que va a tener un inicio, que va a tener una acerca de mí, que va a tener un enlace a un blog, o digamos va a tener un enlace de imágenes, o de fotografías, o de videos, o de algún personaje, etcétera. Es lo que yo estoy visionando al principio de cómo se va a ver mi página, qué contenidos va a tener. No solamente el index o la página de inicio, sino también las otras páginas. Bocetos de interfaz del proyecto. Entonces, en los bocetos, bueno, esta persona lo hizo en Balsamiq Mock, pero también igualmente se puede hacer a mano, ¿cierto? Que va a tener mi página inicial, cómo me la imagino, cómo la tengo proyectada, cómo la tengo planeada. Igualmente las páginas de contenido. La interfaz, recuerden que tiene que ver con todo lo visual, ¿cierto? Cómo va a llegar la página que se va a encontrar el usuario que va a ingresar, qué es lo que va a encontrar de primeras, cuáles son las opciones en las que puede ingresar, que va a encontrar en cada página de contenido. Un mapa de navegación y acta de progreso. Entonces el mapa de navegación consiste en las opciones del menú, ¿cierto? Al darle clic, cómo la persona va a navegar y cómo va a llegar a esa información. Por ejemplo, en este ejemplo, Alexandra Betron, digamos, yo quiero ir a ese artículo blog. Entonces, ¿cómo voy a hacer para poder llegar a eso? Entonces, debo dar clic en blog, ¿cierto? Y al dar clic en blog se me va a desplegar de pronto un menú que dice artículo blog, artículo blog. Entonces, ahí voy a elegir cuál de los dos, cuál de los dos quiero entrar. Entonces, ese es el mapa de navegación, mirar las opciones y cómo va a llegar ese usuario a esa información que él quiere consultar. Por ejemplo, si hay una opción de imágenes, y digamos, son imágenes turísticas de una ciudad. Entonces, digamos, están clasificadas por categorías. Entonces, la ciudad tiene museos, la ciudad tiene cementerio, la ciudad tiene parques. Entonces, quiero mirar las imágenes del parque. Entonces, tengo que saber cómo va a llegar esa persona a esas imágenes de parques, por ejemplo. E igualmente está el acta de navegación que tiene que ver con el acta del progreso del mapa de navegación, donde el cliente pues va a estar de acuerdo con el mapa de navegación que le presentamos. Construyendo los elementos gráficos del proyecto, el desarrollo del concept art. Entonces, ¿qué imágenes vamos a usar? ¿Cierto? ¿En qué calidad? Allí miramos todo lo visual del proyecto, entonces ir a escoger las imágenes acerca de la temática, escoger imágenes que, bueno, ya sea que tome yo con mi propia cámara, que sean de mi propiedad, o ya sean imágenes que voy a buscar de internet, pero que sean de uso libre. Está la interfaz del proyecto y acta de justificación de elementos gráficos. Entonces acá ya elaboramos la interfaz del proyecto, ya sea en Balsamiq Mock, ¿cierto? Donde ponemos el menú, donde ponemos cada una de las páginas de contenido y asimismo realizamos el acta con la aprobación del cliente. Y están las evidencias de la fase de planeación AP4, que son 10 evidencias del área técnica. Entonces acá ya empezamos con el desarrollo más en forma de lo que son los elementos multimedia. Entonces, la primera evidencia es construir los elementos 3D del proyecto. Aquí deberíamos hacer unos bocetos, ya sea lápiz o ya sea con alguna herramienta de computador, algún programa de computador donde vamos a solamente a diseñar los elementos 3D, qué es lo que yo quería hacer en 3D. Entonces, por ejemplo, acá hicieron un vaso, se dibujó a lápiz, esa es la planeación que yo tengo de hacerlo en 3D. Y ya luego sí se hace la construcción de esos modelos en 3D. Entonces, como podemos ver, usamos Blender. En esta ocasión nos recomiendan ese programa para hacer la construcción de los modelos 3D. Entonces, en esta evidencia ya se manda la imagen en 3D y, o sea, ya sea en JPG o en PNG, y igualmente lo que se hizo en Blender, el archivo de Blender. Desarrollar el prototipo funcional. Entonces, el desarrollar el prototipo funcional ya es cada una de las páginas de contenido
qué es lo que va a tener, cómo se va a hacer, cómo se va a estructurar cada página, dónde van a ir las imágenes, dónde va a ir letra, dónde van a ir personajes, etc. Elaborar diagramas de casos de uso. Entonces, esta evidencia leemos acerca de lo que son los diagramas de diagramas de casos de uso. Entonces recuerden que tenemos usuarios que interactúan con la página y eso nos va a permitir, o sea, qué relación van a tener el cliente, ya sea el desarrollador, el cliente, el usuario, con la página. Elaborar actas. Entonces, igual elaborar actas. Recuerden que las actas deben tener una fecha, deben tener la hora, la finalización, el lugar de reunión, los objetivos, los asistentes, el desarrollo, las conclusiones y las firmas. Por favor, muy importante las firmas. Ustedes ya, bueno, hay algunos que ya están saliendo de este programa de formación, ya casi culminan. Yo les recomiendo, por favor, siempre dejar todo por escrito cuando tengan algún proyecto con un cliente. Acuérdense de mí, siempre todo por escrito. Y en redactar informes, recuerden que hacíamos una encuesta, teníamos que encuestar a varias personas, le mostrábamos el prototipo funcional y ellos nos daban la opinión acerca de qué pensaban del proyecto. En base a esa información, la analizábamos para mirar qué conclusiones podríamos sacar, qué podíamos mejorar, qué podíamos cambiar del proyecto. Creación de secuencias de video. Entonces, en esta evidencia ya lo que son imágenes, video y sonido, tenemos que definir qué tipo de formatos es en los que los vamos a presentar. Por ejemplo, el video sea en MP4 o en AVI, bueno, dependiendo de lo que quieran hacer, o el audio que sea en MP3, o las imágenes en JPG, en PNG, bueno, ustedes deciden qué formatos son los que van a utilizar para estos elementos. Es un proyecto multimedia. Está elaborar storyboard de video. Entonces aquí ya es trabajar en cada escena, qué planos se van a hacer, qué es lo que la persona va a ver cada vez que se haga esa escena, cuánta duración tiene y de qué se trata esa escena. Entonces es muy importante aprender a hacer un storyboard para un video porque nos ayuda, eso se hace obviamente con anterioridad, porque nos ayuda a la hora de estar en producción, o sea, ya a la hora de hacer el video, lo que tenemos que hacer es guiarnos. Ah, listo, esta es la primera escena, va a ser en este plano y va a durar tanto tiempo. El ángulo de la cámara va a ser tal. Ya solamente es aplicar lo que dice el storyboard y ya, esto nos facilita mucho a la hora de realizar un video. Realizar montaje y edición de audio. Entonces recuerden que, bueno, se trataba de ya hacer el audio, por ejemplo, del video que vamos a presentar. Recuerden que yo les enseñé a hacer un desglose sonoro que nos ayuda mucho a ya hacer lo que es el montaje de audio, porque yo con antelación miro qué diálogos voy a tener, miro qué efectos de sonido voy a tener, miro qué Foley puedo hacer, miro qué musicalización voy a aplicar. Todas estas 4 cosas me sirven a listarlas de antemano para una vez hacer la edición de audio y ya tenga todo preparado. Realizar secuencia y publicar video. Entonces acá era ya hacer la producción del video y subirlo en YouTube. Listo. Esto es lo más o menos que tenemos que tener de resumen de lo que es la fase planeación. Era lo que tenían que hacer en esa fase para los que de pronto estén atrasados, para los que de pronto no tengan claridad en las evidencias. Eso era lo que debían hacer en la fase planeación. Si hay alguno que está en plan de mejoramiento y tienen alguna duda o inquietud de estas evidencias, bueno, esto les puede servir. Si no, pues igualmente pueden ir al foro de dudas e inquietudes y yo con gusto les colaboro en lo que necesiten para el desarrollo de estas evidencias. Ahora entramos ya a lo que es el seguimiento de la etapa productiva. Voy a recordarles cómo es la etapa productiva, en qué paso vamos prácticamente. Entonces la etapa productiva tiene unos momentos. El primer momento es la selección de la alternativa de la etapa productiva, que la mayoría que están ya en etapa productiva la hicieron a través de
la pequeña evaluación que hay allí de etapa productiva y a través de un formulario que les compartí. La segunda parte es la planeación de la etapa productiva mediante el formato de F023. Entonces, nosotros tenemos que, una vez escogida la alternativa de etapa productiva, debemos diligenciar el formato F023 en su primer envío, ya que ahí elegimos, ya habiendo elegido la alternativa y escribimos la alternativa, escribimos el ente coformador y diligenciamos el punto 1 y 2. Con esto se lo mandamos a la persona encargada en el centro según la alternativa, ya sea proyecto productivo, ya sea contrato de aprendizaje, ya sea vínculo laboral o ya sea pasantía. Lo enviamos a la persona encargada allí en el centro de formación. Tercero, registro de la etapa productiva, entrega de documentos en la oficina de etapa productiva legalización. Como nosotros estamos en diferentes ciudades, los mandamos por correo electrónico. A la persona encargada de mi alternativa. Yo creo que ya cada uno sabe cuál es la persona encargada de la alternativa, se lo envía por correo electrónico para que esa persona registre su alternativa en Sena Sofía. Cuando la alternativa es registrada, les llega un correo donde dice su alternativa de etapa productiva ha sido registrada y es tal. Listo, para que estén, por favor, todos pendientes de ese correo. Cuarto, carguen plataforma carpeta de etapa productiva. Entonces, el cuarto paso ya es ir haciendo las 12 bitácoras y hacer los 3 envíos del formato de seguimiento. Listo, eso es lo que debemos cargar en la plataforma en la carpeta de etapa productiva. Y quinto, la entrega de documentos finales para la certificación. Entonces, según la alternativa, hay unos documentos por entregar al final la etapa productiva. Entonces, como les mencioné, como primera medida es la selección de la alternativa de la etapa productiva, donde ustedes diligenciaron este formulario y presentaron además el examen, el pequeño examen que hay allí en plataforma. 2, la planeación. Entonces, diligenciar el formato de 023 en los títulos 1 y 2. Concertación de actividades a desarrollar relacionadas con la formación y el perfil de salida del aprendiz. Entonces, allí en el punto 2 hay unas actividades que ustedes deben relacionar. Si están como vínculo laboral, entonces su jefe inmediato pues le dirá cuáles son sus funciones. Y esas funciones pues son las mismas actividades que ustedes van a desarrollar y obviamente deben estar acordes al programa de formación, a lo que aprendieron durante la tecnología. 2, información completa. Todas las columnas diligenciadas, dirección, ciudad, evidencias de aprendizaje, recolección de evidencias, letra clara y legible. En la parte superior del documento escribir la ciudad, la fecha de inicio y fin de la etapa productiva. Siempre es muy importante diligenciar todo lo que dice allí y las fechas de inicio y fin de la etapa productiva. Y finalmente, 3 firmas, el ente conformador, el aprendiz y el instructor de seguimiento. El ente conformador, si es proyecto productivo, es Gilberto Parga. Si es contrato de aprendizaje, es su jefe inmediato. Si es vínculo laboral, igualmente, allí la persona que está encargada en la empresa. Y si es pasantía, igualmente, el ente conformador donde usted está haciendo su pasantía. Su firma y la instructora de seguimiento, en este caso soy yo. El diligenciamiento del formato F023, el momento 1 es la planeación. Entonces, como vemos, está la información general. Y 2, la planeación de la etapa productiva, donde están las actividades, las evidencias de aprendizaje, la fecha y el lugar. El momento 2, seguimiento, es seguimiento de la etapa productiva. Se deben diligenciar los factores actitudinales y comportamentales y los factores técnicos. Este segundo envío ya debemos estarlo enviando, por favor, para los que ya estén en la etapa, ejecutando su etapa productiva, ya debemos estar enviando este formato. Para los que tienen proyecto productivo, este segundo envío lo diligencio yo, así que me envían el primero con tiempo, o sea, el que primero hicieron, me lo envían en un documento de Word y yo diligencio los factores actitudinales y comportamentales y los factores técnicos. Para ayudarles como satisfactorio estos factores, debemos tener en cuenta que ya tenían que haber enviado 6 o 7 bitácoras. ¿Listo? Para yo poderles darles satisfactorio. Entonces, si todavía no las tienen las 6 o 7 bitácoras, entonces más bien esperemos hasta cuando ustedes cumplan con ese requisito, yo la reviso para que lo podamos diligenciar.
en caso de proyecto productivo, ¿no? Porque si es vínculo laboral o contrato de aprendizaje o pasantía, este punto 3 y punto 4 lo tiene que diligenciar su ente conformador. Listo, allá su jefe inmediato tiene que ayudarles a diligenciar este formato en el punto 3 y punto 4. Hacen fecha de inicio, iniciamos el 30 de octubre, finalización sería el día en que lo firme, ¿listo? Porque es un seguimiento parcial. El último si es un seguimiento total o final. Entonces, para este segundo envío es parcial, para que lo tengan presente. Y ya al final, entonces sí, cuando ya es el formato final, si diligencian otra vez el punto 3 donde dice formato final, le dan la valoración, pues yo espero que sea satisfactorio para todos, fecha de inicio el 30 de octubre y fecha de finalización debe ser el 30 de junio, porque corrimos 2 meses, porque como iniciamos tarde la formación este año, ya no se terminaba la etapa productiva en abril, sino en junio. ¿Listo? Pero los que hicieron su etapa productiva corrida, o sea, seguido, completo y todo, sí finaliza en abril. Por ejemplo, quien consiguió contrato de aprendizaje el 30 de octubre y termina el 30 de abril, igual, termina, no tiene que esperar hasta junio, no, sino que termina el 30 de abril. Listo, para los que de pronto no van al día, pues sí, nos dieron el aval de que hasta el 30 de junio recibiéramos evidencias de etapa productiva. Y el momento de final ya se coloca el juicio de evaluación, aprobado o no aprobado, su ente conformador les dirá si aprobado o no aprobado. En proyecto productivo entre Gilberto y yo ponemos esa valoración y ya, las firmas finales. Siempre ustedes deben firmar, por favor, este formato y obviamente el ente conformado. El registro de la etapa productiva, entrega de documentos en la oficina de etapa productiva, legalización. Entonces recuerden que con el primero es que me registren la etapa productiva. Entonces, por favor, para que envíen ese formato a la persona indicada en el centro. Y el carga en plataforma de las 12 bitácoras, ¿cierto? Por los links correspondientes y los 3 formatos de seguimiento en los 3 momentos: legalización, títulos 1 y 2, evaluación y seguimiento parcial, títulos 3 y 4, visita 2, evaluación y seguimiento final, títulos 3 y 4, y actas generadas durante la etapa productiva. En este proceso de seguimiento yo debo llamar a su ente conformador en el caso de vínculo laboral, contrato de aprendizaje o pasantía. Yo debo saber los números telefónicos. En estos formatos debe estar el número telefónico de su jefe inmediato. Entonces yo los debo llamar para mirar cómo ha sido el proceso, cómo han estado ustedes ejerciendo sus funciones. Entonces es necesario que yo llame a su jefe inmediato para que de pronto ustedes tengan eso presente. Y bueno, acá está el formato de la bitácora quincenal. La mayoría ya sabe cómo se diligencia, entonces está el número de la bitácora, está el periodo de ejecución de actividades, está la fecha de diligenciamiento de la bitácora, las fechas de etapa productiva, los datos generales, está la competencia. Recuerden que en la competencia asociada ustedes deben mirar en el diseño curricular cuáles son las competencias y en que escriben la competencia que ustedes están aplicando y adelante las actividades realizadas en la empresa que tengan que ver con esa competencia. Indicar logros, indicar dificultades, vestuario de trabajo suministrado y elementos de protección suministrados. De pronto, si no les dan elementos de protección suministrados, podemos mirar si de pronto les hacen hacer ejercicios de pausas activas, de corrección de postura, o miramos los elementos que tenemos allí, si hay una silla adecuada, si la luz es adecuada, etcétera. Hay que mirar todo lo de salud y seguridad en el trabajo. Y a lo último, pues las observaciones, si ustedes tienen algo que decir acerca de ese periodo de 15 días de funciones de formación en la empresa o durante lo que están haciendo en el proyecto productivo, lo pueden colocar. Entonces el formato de la bitácora acá nos dice: 1, formato de compromiso, nombre completo y ficha correcta, certificación de la empresa, fechas claras, cargo, funciones, firma y sello. Formato planeación y seguimiento F023,
resultados, pruebas saber TIT, formato de paz y salvo firmado, certificado de la Agencia Pública de Empleo, cédula de empleado 150, carta donde se declara que no recibió carnet. Estos documentos finales son los que me van a permitir a mí darle el resultado aprobado de su etapa productiva. Si yo veo que están las 12 bitácoras, si yo veo que están los 3 envíos, que los de proyecto productivo han enviado el modelo Canvas, han enviado el plan de negocio y ahí han enviado el otro documento de otras fuentes de financiación y está todo completo, ustedes tienen que mirar que tienen que tener todos estos papeles. Eso me lo envían con un formato PDF al final por un enlace correspondiente que ya está allí en la etapa productiva. Si está todo completo y todo ok, se le da aprobado al RAP de etapa productiva. ¿Listo? Acá dice, todos los resultados de aprendizaje evaluados en plataforma, el estado del aprendiz debe ser por certificar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ya le dé aprobado al resultado de aprendizaje final, ustedes van a quedar en Sena Sofía por certificar. ¿Listo? Y ya no van a poder entrar a plataforma, para que eso lo tengan presente. Una vez yo les dé A de aprobados, ya el sistema prácticamente lo saca y en Sena Sofía quedan por certificar y ya lo que les queda es recibir el certificado. Listo, por Sena Sofía, para que lo puedan descargar. Recuerden que también allí hay en la carpeta de etapa productiva también hay un documento que según su alternativa tienen que subir los documentos. Entonces, para que por favor miren esa, según ustedes lo que hayan escogido, allí miran qué papeles deben subir. Resultados pruebas saber TIT. Esto, recuerden que estamos en un estado de emergencia en Colombia, no podemos salir, entonces estemos muy pendientes del ICFES, por favor, de las informaciones que nos den. No sabemos si se pueda presentar el examen o no, ya nosotros como SENA no tenemos esa competencia, ellos son los que deciden cuándo hacen la prueba, si se pueden presentar o no, que si hay que reprogramarla o qué van a hacer, ellos son los que deciden eso, así que estemos pendientes. Si de pronto nos cambian la fecha, la citación, bueno, no sé, estén muy pendientes por favor de eso, para ver qué deciden ellos. Y esta es la información de las diferentes alternativas. Recuerden que Gilberto Pargas, proyecto productivo, vínculo laboral, Nora Osas, contrato de aprendizaje y también con Gilberto es pasantía. Luz Edith Torres es la encargada de hacer el seguimiento a los aprendices, o sea, ya tiene que ver con todas las alternativas. Si tienen alguna pregunta o algo, podría ser, yo creo que ya nos va a hacer salir. Le pueden hacer cualquier pregunta. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta así rapidito? Porque yo creo que ya nos va a sacar. Les digo, si de pronto nos hace salir, escriban las preguntas en el foro de dudas e inquietudes de la etapa productiva. ¿Listo? Bueno, acá me está diciendo Laura que no, Natalie que no. Listo. Entonces, por favor, nos encontramos la próxima semana, miércoles 8 de abril, en cada uno de los horarios que ya hemos acordado. Ya tengo 6. Tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 que ya me han dado el horario. Faltan 4 porque somos 10, que ya están en etapa productiva, son 10. Entonces hay 6 que ya me asignaron horario, faltan otros 4. Será asignarles horario si hoy no recibo, si hoy hasta las 12 de la noche no me dan respuesta. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Seguimos en contacto. Por favor, sigan animaditos. Ya casi terminamos, ya casi reciben su certificado, así que sigamos adelante. ¿Listo? Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Cuídense mucho y quédense en la casita, por favor.